Porque en los tiempos de los apóstoles y algunos años después, los creyentes en Cristo eran tenidos como una secta dentro del mismo judaísmo. Y ahí voy a compartir con ustedes esta pequeña parte que saqué del libro y la voy a leer tal cual como lo dice en el libro. Dice que en una ocasión a Pablo se le dijo que era príncipe de la secta de los nazarenos, pero podemos entender que la expresión judíos del texto que estamos considerando se refiere a cristianos, porque estaban en ese entonces, pero eran considerados como una secta dentro del judaísmo, a participantes de grupos de creyentes. Y dice más adelante, ya para el segundo siglo era común ver distintos grupos que surgieron de la iglesia cristiana, como vimos también en el periodo anterior de la iglesia de Efeso, y que ya en tiempos de los apóstoles se podían también notar disensiones y herejías en medio de la iglesia. Mientras Jesús mencionó falsos cristos y falsos profetas, y nos vamos entonces al libro de Mateo capítulo 24 rápidamente. Mateo 24, gloria a Dios. Mateo 24, 24. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya Jesús nos está alertando desde aquí, desde este libro de Mateo, nos está diciendo y nos está recalcando de que para estos tiempos se levantarán falsos cristos. ¿Cuántos falsos profetas no se han levantado de un tiempo para acá? ¿Cuántas personas que dicen ser pero no son? Y al final vemos entonces a una iglesia engañada. Dice que hasta los mismos escogidos serán engañados. Por eso, y ayer lo decía el pastor en la clase de ayer en la mañana, que tenemos que tener esta palabra como un alimento diario para nuestra vida. Porque en este momento en el que está la iglesia ahora mismo, en estos tiempos, si no está basada y fundamentada en la roca que es Cristo, pero sobre todo en esta palabra que es real, que es luz para nosotros y que es guía para nuestra vida, seremos engañados, aún sin importar el tiempo que tengamos sirviendo al Señor, aún sin importar lo que sintamos en nuestro corazón que queremos agradarle a Él, porque vendrán de una manera tan fina y tan sutil que hasta los escogidos de Dios engañarán. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra misma dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Son tantos los que se dicen ser cristianos, son pero no son. Entonces hay que tener en esto, por eso es bueno que usted lea la palabra, que usted la digiera cada día y le pida al Espíritu Santo que le instruye, que le muestre lo que hay en ella revelado. Muchos quizá la leen por leerla y esta palabra no se les es revelada simplemente por usted leerla. Usted tiene que pedirlo, usted tiene que añorarla, usted tiene que desearlo y pedir al Espíritu Santo, antes de escudriñarla, revélame lo que hay en ella, muéstrame lo que tú quieres enseñarme, porque quiero crecer en ella, quiero fundamentarme en ella para poder avanzar y mantenerme. Amén. Gloria a Dios. Pero también Pablo menciona a los que habrían de apartarse después, que en ese tiempo iban a tener la gran persecución. Y vamos entonces al libro de Hechos, capítulo 20. En el libro de los Hechos nos habla claramente todo lo que aconteció después de que fueron ellos llenos del Espíritu Santo, y nos da una muestra de lo que ocurría en la iglesia en ese entonces. Hechos 20, del 29 al 31. Quien lo tenga, por favor, se pone de pie y lo lee. Recuerden que estamos haciendo esto en forma de estudio, no de prédica, sino para entonces aprender y profundizar más, porque hay personas que le tienen miedo a leer el libro de Apocalipsis por no entenderlo, pero el mismo libro se explica por sí solo. 20, del 29 al 31.
encubiertamente con herejías de perdición. ¿Y cuántas veces no hemos visto personas que van a las iglesias y luego entonces nada más escuchamos los comentarios? Por eso es que esta palabra es clara y es directa. Cuando te dice, maldito aquel que pone su confianza en ¿qué? No se fije nunca ni en el hombre que está aquí arriba, ni en el que está ahí abajo, ni en el que está a los lados. Todos, como seres humanos que somos, fallamos. Ponga su confianza única y exclusivamente en Dios. Ponga su vista solamente en aquel que es verdadero y es fiel. Dios es el único fiel en esta tierra. Yo puedo fallar, puede fallar doña Morena, puede fallar Darío, puede fallar quien sea, pero Dios nunca falla. Por lo tanto, si venimos entonces a este evangelio, mirando a aquellos que están delante de nosotros como cabeza y que van a dirigir al pueblo y fallan, y entonces decimos, bueno, pero si ese falló, imagínate yo. No se fije en eso. Fíjese en aquel que perseveró hasta el final y se mantuvo firme y fiel a lo que el Padre le había dicho. Porque entonces, ¿a dónde llegaremos? La salvación todos sabemos que es personal. Usted no se va a salvar porque el otro venga y le dé una palabra, lo bendiga y le ponga la mano. Usted se va a salvar usted por sus hechos, por sus frutos, por lo que usted haga, por lo que usted piense, por lo que usted diga, por cómo usted actúe. Usted no se va a salvar porque otra persona falle o no falle. Porque si fuera así, entonces imagínense en manos de quién estamos. Cuando vemos que mucha gente hoy en día falla. Y me lamento mucho cuando escucho personas que dicen, no, pero es que tú sabes que todos somos los perdidos. Aquel robó, aquel violó, aquel mató, aquel mintió, aquel fornicó, aquel adulteró. Todos van a fallar de una manera u otra. Pero aún así, Dios tiene misericordia para aquellos que le buscan realmente y se arrepienten. Pero usted no puede poner su vista en aquellos que han fallado. Su vista tiene que estar puesta en aquel que murió en la cruz por usted y por mí, que es el único fiel, el único real y verdadero. Aquí venimos quizás a instruirnos por alguien que Dios ha puesto como cabeza, a guiarnos, a tener un apoyo, pero no es nuestra meta final, no es nuestro punto de partida ni nuestro punto final. Nuestro punto de partida y nuestra meta final se llama Jesús. Amén. En Él sí encontramos salvación, encontramos paz, encontramos dirección. Gloria a Dios. Pero también vemos que nos dice más adelante, cuando nos vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a Segunda de Pedro rápidamente. 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como hablaré de vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vemos que en ese entonces también habían falsos maestros, falsos profetas. Pero ¿qué nos dice al final? Que sobre ellos vendrá el juicio, que sobre ellos vendrá una destrucción repentina. Usted quizá lo podrá ver ahora en este momento, dirigiendo, predicando, orando, sanando, sacando demonios, porque los dones son ¿qué? Son irrevocables. Y es una palabra que Dios no se va a contradecir con ella. Pero en su momento, en el momento del juicio, vendrá sobre ellos también, cuando nadie lo menos lo esté esperando, destrucción repentina. Así que no se guíe por esto, no se guíe por ese tipo de personas. Y ya para el segundo siglo, era común ver distintos grupos que surgieron de esta iglesia cristiana. Y ahora volviendo a lo que es la iglesia de Esmirna, esta iglesia posiblemente es una de las más difíciles para los creyentes, porque vivió un tiempo de persecución muy fuerte. Y pues comenzó a entrar dentro de su iglesia lo que era el elemento pagano de forma mucho más fuerte que en la iglesia de Efesio. Y ahí es donde comenzaron entonces a debilitarse muchos de los que ya estaban dentro de ella.
comenzaron a introducir cosas del mundo a la iglesia. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Iglesias que en vez de traer lo que están al mundo para que entren aquí a ser redimidos y convertidos, estamos trayendo entonces las cosas del mundo para cambiarnos a nosotros. Y nos estamos contradiciendo en muchas de estas cosas, porque hay una palabra que nos dirige y que nos dice qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta a Dios, qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor. Y muchas veces queremos hacer cosas de que para atraer a los jóvenes, para atraer a los creyentes, para que se sientan bien en la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que traerlos a ellos, para a través de esta palabra que es fiel, entonces esta palabra transformarlos a ellos, es traerlos a ellos en nuestro entorno, no que ellos traigan su entorno al nuestro, porque entonces no estamos simplemente haciendo nada, estamos trabajando, pero no estamos edificando. Y esta iglesia surge entonces energías peligrosas que hizo que la iglesia en un momento determinado también se tambaleara. Fue perseguida inclementemente. Ahí podemos ver que hay una parte en el libro que habla de que hubo hasta más de 1 millón de personas que fueron muertas injustamente, porque se levantaban falsos testimonios. Y habían tantas herejías, habían tantas discusiones en ese entonces, que los mismos que supuestamente estaban llamados para dirigir a la iglesia no estaban sustentados realmente de la palabra. Habían creado doctrinas falsas dentro de ellos mismos. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de esta palabra? Que tengamos cuidado con lo que estamos aprendiendo, con lo que nos están enseñando, que no tan solo porque esa persona esté allí para enseñar, usted crea 100% todo lo que diga. También busque, escudriñe. No está mal que aquel que venga y le enseñe, usted tome anotación y después usted se vaya a su casa, estudie la palabra, la analice y le pida al Señor revelación. ¿Por qué? Siempre estamos prestos a que vemos a una persona aquí y dependiendo en el nivel de unción que se mueve, a todos decimos amén. Amén, gloria a Dios, pero no estamos escuchando realmente lo que está diciendo. Hay muchas veces que se contradicen dentro de la palabra. Por lo tanto, esta iglesia, que también cabe dentro de nuestra iglesia hoy en día, de las iglesias que hoy en día están levantadas, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con todos esos falsos profetas que se están levantando y que se vienen levantando desde aquella época primitiva, cuando la iglesia inició y comenzó a formarse. Es necesario que la iglesia se instruya, que la iglesia pues también aprenda acerca de esta palabra, porque así nadie podrá venirnos a nosotros con doctrinas diferentes o doctrinas falsas. Y me gusta porque en el versículo 10 dice: no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente se hace referencia a las persecuciones que existían en ese momento. Y aquí dice, se menciona un periodo de 10 días. Y usted dirá, bueno, pero esos 10 días pasaron. Y sabemos muy bien que esta es la primera mención de una profecía en tiempo de Apocalipsis. Y tanto en este libro como en el libro de Daniel, ¿cuántos han leído el libro de Daniel? Lo terminaron de estudiar completo. Pues se mencionan varias profecías de este tipo. Pero vamos entonces al libro de Ezequiel. Busquen el libro de Ezequiel. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Gloria a Dios. Y dice: cumplido estos, te acostarás sobre tu